Hola amigos, sean todos cordialmente bienvenidos a este pequeño taller práctico de aplicación de la metodología de interpretación por parábolas. Cuando hablamos de metodología y cosas un poquito complejas, hicimos esta grabación de una sola, son casi 2 horas de video, pero quisimos compartirla con ustedes a través de la cadena YouTube en un formato más fácil de seguir y lo hemos cortado en secciones de más o menos 30 minutos. Gracias por su interés. Les invitamos a seguir los videos en el orden. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas a través de la cadena YouTube, a través también contactándonos a través del sitio veritate4a.org. Gracias por su interés y que tengan un buen taller, que aprendan mucho y quedamos a su disposición. Muchas gracias. Es por eso que el método hace diferencia entre aquellos que entienden y aquellos que no entienden. Y el entender hace diferencia entre aquellos que se salvan y aquellos que no se salvan. No Y sé si... también le dijo a los discípulos, ustedes también son sin entendimiento. Exacto. Es como... Cuando le pidió, o sea que Sí. las parábolas se pueden entender y nosotros podemos hacerlas. O sea que no es que digan que no se pueda hacer esta aplicación por parábolas o que no se pueda trabajar las parábolas. Se pueden trabajar porque a los discípulos les tocó que trabajar. Ujú. Que, Es el bueno, Espíritu Santo, Cristo como nos dejó dijo. el método. Eso es lo importante. Lo que pasa es que este tipo de metodología escandaliza a muchos y les da miedo a muchos, porque cuando se habla del principio de interpretación por parábolas, hay muchas personas que tienden a decir eso requiere mucha reflexión. Inclusive hay predicadores que dicen que el cerebro no sirve para, no fue hecho para contar, pero para adorar a Dios. Lo cual es una mentira. Dios nos dio como responsabilidad el desarrollar nuestras facultades mentales. La educación de los niños es fundamental. Hay muchas personas que están ¿cómo decir? Un pensamiento eh, que es contrario a la luz, es contrario a los principios de Cristo, que es de privar a los hijos del conocimiento académico. Lo que pasa es que han dicho la educación del mundo no sirve para nada y no se dan cuenta, no se dan cuenta de que sí sirve para preparar el cerebro para entender temas más avanzados. El problema es de que muchos padres quieren simplemente confiar la educación de los hijos al colegio, a la escuela, a la institución donde los colocan y no se dan cuenta que la educación en el hogar, la educación de la parte de los padres, la instrucción espiritual y religiosa, es responsabilidad de los padres y va a preparar el camino para que estos jóvenes puedan ser útiles en la vida espiritual, tanto como es la formación académica. Entonces, ambas cosas son importantes. Entonces, muchas personas cuando se trata de hacer este tipo de ejercicios, dicen, no, aquí hay que pensar demasiado, esto a mí no me gusta y yo no necesito. Muchos predicadores dicen esto porque es mucho más fácil mantener bajo control a las personas que ignoran estos temas que a aquellos que los comprenden. Aquellos que los comprenden no les pueden contar cualquier cosa porque van a saber que les están mintiendo, van a saber que se les están engañando. Entonces, la única forma de mantener el monopolio de la piedad para muchos ministros es mantener al pueblo en ignorancia. Y esto es contrario a los principios de Cristo. En el tiempo de Cristo, los fariseos se referían a la multitud, a la gente común. Malditos son estos que no conocen la ley. Y no se daban cuenta de que si ellos tenían una maldición por no conocer la ley, aquellos que hicieron que ellos no conocieran la ley, es decir, que no conocieran la palabra de Dios, eran también malditos. Y los responsables de enseñar la palabra de Dios eran ellos mismos, los fariseos y los saduceos. Entonces, vemos que el mismo esquema se repite hoy y muchas personas tienen miedo de estudiar esos temas porque se han acostumbrado a que les digan que no tienen capacidad mental, que son ignorantes, que eso es para los intelectuales, eso es para personas que han tenido mucho estudio, personas que esto y lo otro. Y es completamente falso. Estos temas están al alcance de todos, ¿sí? Y uno puede desarrollar su mente, puede desarrollar sus capacidades mentales para entender estos temas. Eso es lo que yo quiero decirles. Entonces, la precipitación, uno de los principales enemigos, el segundo enemigo que podríamos identificar aquí, yo no sé si ustedes están de acuerdo, es el traer elementos externos a la parábola. No sé si eso les pasó.
Bueno, pero ¿qué pasa en este caso cuando usted hace una aplicación, cuando hace la metodología y hace una aplicación, digamos, a nuestro tiempo? Porque aquí se puede hacer una aplicación a nuestro tiempo. No, lo que pasa es que no hay que mezclar. Verán, aquí estamos haciendo la interpretación de parábolas. Exacto, yo sé, esa es la interpretación de parábolas, pero ya la metodología ya no la podíamos aplicar a nuestro. No, no escuché la última frase, Norberto. Aquí estamos haciendo la aplicación en parábolas como Cristo la hizo, ¿cierto? Ujú. Pero si aplicamos la metodología, podíamos nosotros aplicar esta parábola a nuestro tiempo. Lo que pasa, Norberto, es de que esta parábola no se puede aplicar a otro tiempo que el tiempo final. Esta parábola en sí es una profecía y tiene un marco de aplicación histórico, Ujú. porque el retorno de Cristo sucede, la segunda venida de Cristo sucede una sola vez, no sucede en cada generación. No sé si me entienden lo que le quiero decir. Sí, comprendo sí, sí, sí. Entonces, lo que pasa es Yo que digo, el marco histórico de aplicación se usa cuando hacemos una aplicación en parábola. Aquí es una interpretación de parábola. Esto es una parábola como tal y vamos a dar una interpretación. La parábola puede tener varias épocas o varios periodos de aplicación. Por ejemplo, la parábola de las 10 vírgenes, las parábolas de las 10 vírgenes sucedió en el tiempo de Cristo, no sé si ustedes lo saben, sucedió en el periodo de los mileritas y sucedió y va a suceder en el tiempo final. sí, sí. Y entonces, esa parábola tiene, digamos, una aplicación en varias generaciones. Eh, esta parábola me habla del retorno de Cristo, lo cual concierne la última generación. Es decir, la fructificación es el fin del tiempo. Es cuando se acabe el juicio investigador. Es decir, cuando se termine el juicio de los vivos. ¿Sí? Cuando el fruto, la obra de cada uno es revelada. Y ese evento solo sucede en la última generación. Es por eso que esta parábola tiene una aplicación solamente en la última generación. No sé si quedó claro eso. Eso, Oscar, ese era el punto, la aplicación por parábolas, ese era el. Ahora voy a explicar. Aquí estamos haciendo la interpretación de esta parábola, pero también se puede hacer una aplicación en parábola, que fue la pregunta de la Eso era semana lo que yo. pasada de Iván. Iván nos preguntó acerca de esto y yo expliqué que no es el mismo ejercicio, pero se basan las mismas reglas. Es decir, los principios de interpretación por parábola, es decir, natural a espiritual, hay un natural que puede representar varios espirituales, un espiritual puede ser representado por varios naturales, etcétera, etcétera. Todas esas reglas también se aplican también se usan en la aplicación en parábolas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el objeto de aplicación en parábolas no es en sí una parábola. Por ejemplo, un ejemplo claro, tomamos el diluvio. El diluvio es un texto histórico. Sucedió el diluvio. Los eventos del diluvio sucedieron. Pero si nosotros tomamos esa historia del diluvio, hacemos una aplicación en parábolas y la ponemos en paralelo con la profecía del Apocalipsis que me habla del tiempo final, entonces, por comparación de esas dos líneas, de natural a espiritual, yo digo, el natural es el diluvio, el espiritual es la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a aumentar el conocimiento que tengo sobre cada elemento, comparando. Es decir, al yo hacer esto, es como si le pusiera una lupa a mi historia. Yo quiero entender la segunda venida de Cristo con más detalles, coloco la historia del diluvio, la pongo en paralelo, la comparo y si coincide, en el momento en que esas dos historias coinciden y que son lógicas su interpretación, en ese momento yo puedo tener más luz, puedo conocer más detalles acerca de cómo se va a pasar la segunda venida de Cristo. De hecho, eso fue lo que hizo Jesús cuando explicó que la venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos del diluvio, que se Sí. casaban y se daban en casamiento, etcétera, etcétera.
Entonces él colocó allí una historia en paralelo con la segunda venida de Cristo, que es una profecía del Apocalipsis. Además de eso, Jesús agregó otra. Habla de los tiempos de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra, y la coloca en paralelo. Entonces tenemos tres, lo cual hace ya no es una lupa, es un microscopio, porque tiene varios lentes. Entonces nos permite entender bastante profundo el tema. Inclusive cuando hicimos esa aplicación en parábolas hace ya algún tiempo, ya hace más de un año, ¿eh? Hicimos un tema sobre eso. Llegamos a entender un elemento que no entendíamos de Daniel capítulo 11. No sé si ustedes recuerdan. Sí, Edom, Moab y los hijos de Amón. Edom, Moab y los hijos de Amón. Y nosotros creíamos entender eso, pero había una zona de duda en cuanto a eso. Y el entender este tema nos permitió entender cuál era el rol de Moab y qué representaba Moab. ¿Sí? Y esto solamente se obtiene mediante esa amplificación que se hace con la aplicación de parábolas. Entonces, la aplicación en parábolas no sirve sino como una lente, ¿sí? Como un lente que nos permite ver más grande una cosa. No sé si me explico bien. Como se hizo con Adán, con Eva, el fruto, con todo eso. Claro, claro. Y mire, por ejemplo, nosotros hace poco tuvimos una serie, un estudio sobre análisis del libro de Esther. ¿Y qué colocamos? ¿Cuál es nuestra base? Colocamos Apocalipsis 13, ¿ok? Y encima de Apocalipsis 13 colocamos el libro de Esther. ¿Y por qué hicimos esto? Para que a través de los detalles dados en el libro de Esther, poder entender más profundamente los elementos de Apocalipsis 13. Al colocar estos dos temas en paralelo, tenemos más luz acerca del tema que estamos iniciando. Pero esto se tiene que hacer con reglas. Esas reglas las sacamos del principio de interpretación de parábolas. No sé si ese punto quedó claro, Alberto. Sí, sí, no, yo comprendo el objetivo, pero hay algunos que no, bueno, no No sé si entienden. para todos está claro. Si lo que acabo de Porque, decirles, porque sería bueno dejar en claro la interpretación de una parábola y la aplicación de una parábola, que no es lo mismo. una vez más explico. Cuando en un texto bíblico dice algo como el reino de los cielos es semejante a, o es como, o a qué compararé tal cosa. Ese tipo de frases nos permite identificar, mismo si el texto no está claramente presentado como una parábola, identificar que se trata de una parábola. En el momento en que se trata de una parábola, estamos, digamos que en el nivel 1 del método, que es, utilizamos las reglas, las herramientas de interpretación de parábolas. Es lo que estamos haciendo acá. Entonces hacemos un tablero natural espiritual, las características del natural, el espiritual y las características del espiritual. Y ambas columnas deben coincidir, deben tener lógica, sabiendo una regla muy importante: el natural representa al espiritual, pero el natural es diferente del espiritual, de la misma manera que el trigo, nosotros no somos trigo, somos seres humanos. Entonces el trigo representa a los hijos del reino, pero los hijos del reino son seres humanos. Entonces el trigo comparte una característica con los hijos del reino. ¿Y cuál es esa característica? Que si el trigo es la buena semilla que fue comprada por el hombre, los hijos del reino son los que son de Cristo y que los compró por su sangre. ¿Ok? Entonces, vemos que una característica del natural representa o coincide con una característica del espiritual, pero el natural es diferente del espiritual. Esa es la regla. Y hay otras tantas reglas que no son muchas, pero que tenemos que respetar. Entonces, cuando respetamos esas reglas y que encontramos ese texto que dice el reino de los cielos es como, o a qué compararé tal cosa, etcétera, etcétera, y que aplicamos esas reglas, entendemos el significado profundo de lo que aquel que contó esa parábola quería enseñar. Si nosotros no introducimos elementos externos de la parábola, sino que dejamos la parábola explicarse por sí misma, en ese momento no podemos equivocarnos en el significado. ¿Okay? Ese es el principio de interpretación de parábolas. Ahora, una aplicación en parábolas es otra cosa. La aplicación en parábolas es una historia que nada me permite identificar como parábola. Por ejemplo, la alimentación de los 5,000. Es una historia, es un texto histórico. Pero
es posible hacer una aplicación en parábolas de esa historia comparándola con otra profecía conocida. Y aquí venimos a hablar de un nivel superior de este método y que me permite ir más lejos en el conocimiento de ciertos pasajes. Pero, una vez más, como le dije yo a Iván la semana pasada, antes de poder estudiar el cálculo integral, hay que saber sumar y restar. No sé si queda bien explicado este punto. Entonces, para poder hacer una aplicación en parábolas, tenemos que dominar el método de interpretación de parábolas. ¿Sí quedó clara la diferencia para cada uno? Miriam, ¿sí? Tienes el Sí, micro abierto. yo creo que, por ejemplo, como habíamos dicho y estábamos estudiando el libro de Juan, la alimentación de los 5.000 en sí no es una parábola, pero se puede hacer una aplicación. Es lo que yo comprendo. O de cualquier pasaje, que mismo que no es una parábola, se puede hacer una aplicación. Pero ya eso es otra cosa. Pero la interpretación por parábolas, como lo que estamos haciendo aquí, es la interpretación por parábola. Exacto. Ahora, ¿Sí? nosotros En tenemos la que tener... aplicación, y yo creo que en la aplicación es donde nosotros nos estamos confundiendo, digo yo, Claro, comenzando por mí y algunos miembros del grupo se confunden porque la aplicación usted ha hecho mucha aplicación por parábola. claro. Entonces, nosotros podíamos tender a pensar de que nosotros podemos hacer lo mismo y es una cuestión que hay que analizarla y hay que estudiarla. Sí, ustedes van a poder. Sí, sí van a poder. Vamos a poder, claro, pero no. Solamente que todavía no están equipados para hacerlo, pero en poco tiempo, si ustedes se ejercitan, si hacen más y más parábolas, van a dominar esto y ya cuando dominen este nivel, yo con mucho gusto les daré haremos un estudio, haremos ejercicios de aplicación en parábolas. De hecho, como usted lo dijo, Norberto, yo he hecho un montón de ejercicios de aplicación en parábolas, que es el método más elevado. Y he hecho también, o sea, cuando yo he hecho esos temas, también he explicado con parábolas los principios que se usan. Pero efectivamente hay que pasar por niveles y eso es lo que es importante. Entonces, otra cosa que tenemos que evitar es de decir, coger y leer una historia bíblica y decir, ok, a ver, ¿cómo es que voy a aplicar esto en parábola? Hay que evitar eso porque no todas las historias bíblicas son obligatoriamente válidas para hacer una aplicación en parábolas. Claro, si hay textos históricos, por ejemplo. Claro, textos históricos, bueno, no todas las historias bíblicas son válidas para eso. Hay un principio que es muy importante en este método, que es el principio del marco profético, el marco bíblico profético. Cuando nosotros hacemos una aplicación, tenemos que empezar por colocar una base de investigación. La base, ¿qué es lo que yo busco entender? Digamos que el asunto es diferente. Yo coloco, por ejemplo, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y entonces esa es mi base. Yo quiero entender más de esa profecía. Entonces yo empiezo a buscar temas bíblicos que yo pueda comparar con eso. Si encuentro un tema en el cual los símbolos, los elementos de la historia se pueden comparar con la historia con la profecía que yo estoy estudiando, entonces encontré un terreno en el cual yo puedo hacer una aplicación en parábolas. Es decir, que el tema, ese método no es tan sencillo, no es que sacamos así nomás y ya está. Es una herramienta de investigación profunda. Ya estamos hablando de investigación bíblica, ¿sí? Es por eso que antes de entrar en ese terreno, tenemos que dominar perfectamente los principios, porque si yo no sé aplicar, no sé hacer una interpretación de parábolas, que es el nivel más sencillo, cuando yo voy a hacer la aplicación en parábolas, seguramente me voy a desviar de lo que dice la Biblia. Y eso es un terreno peligroso. De verdad, yo les digo, tengan mucho cuidado, porque una aplicación en parábolas hecha incorrecta, que salga del marco bíblico, es una herejía. Es una de las razones por las cuales a mí me decían, un pastor me decía, es que usted entiende, domina los temas, porque yo le decía, pero explíqueme, ¿en qué estoy equivocado? No, es que no es que esté equivocado, pero es que usted domina los temas, pero ellos son incapaces de entender. Y yo no estoy de acuerdo con esa posición.
yo creo que las personas merecen respeto y la obra que hizo Dios merece respeto. Dios dio capacidades mentales a cada uno de ustedes y Dios pide y exige de cada uno de nosotros que desarrollemos nuestras capacidades. Oscar, Sí, Norberto. yo creo que fue lo que se hizo en el movimiento con las guerras esas bíblicas. Claro, es que ellos echaron por tierra el principio del marco profético, marco bíblico profético. ¿Eso? Exacto. Lo que pasa es que saltaron, el terreno es peligroso porque mire, hubo una primera aplicación, si ustedes quieren saber qué pasó en esa historia, hubo una primera aplicación, se analizó la historia de la parábola de las 10 vírgenes. Por ahí empezó todo. La parábola de las 10 vírgenes tiene triple aplicación. Tiene una aplicación en el tiempo de Cristo, una aplicación en la historia de los mileritas, Ellen White lo dice, y tiene una tercera aplicación en el tiempo final. Entonces, de este hecho, ellos concluyeron que si la primera aplicación es un símbolo de la segunda aplicación, la segunda aplicación es un símbolo de la tercera aplicación. Y esto es correcto desde el punto de vista metodológico. Pero aquí estoy hablando de un principio más elevado todavía. Entonces, cuando ellos llegaron a esta método, a este elemento, ellos dijeron, significa que ahí es donde ellos se equivocaron. Si los mileritas están por fuera del marco bíblico, lo cual es incorrecto, los mileritas están en el marco bíblico. Si ellos están por fuera del marco bíblico, entonces podemos también comparar cosas que estén fuera del marco bíblico. Ahí fue que se introdujo el error. Y Pippinger no lo vio venir. Él fue advertido, pero no lo vio venir. Y entonces empezaron, Parminder y Tess, empezaron a introducir otros elementos históricos fuera de la Biblia. ¿Ok? Entonces dijeron, si los mileritas que están fuera de la Biblia sirven para representar el tiempo final, entonces las guerras píricas van a servir para representar el tiempo final. Y entonces tomaban también elementos de la Segunda Guerra Mundial y tomaban elementos de la historia americana, etcétera. Y empezaron a introducir elementos externos al marco bíblico. Es por eso que para ellos poder hacer eso tuvieron que primero demoler o destruir el principio del marco bíblico profético. Y es por eso que nosotros, cuando usamos la metodología nos sirve para avanzar, pero es como un poquito como las reglas de alpinismo. Cuando uno hace alpinismo, pues tiene que saber cómo clavar una estaca o un mosquetón, cómo ponerlo en seguridad. Hay unas reglas que respetar, por ejemplo, con las cuerdas. Tiene que tener una línea de vida, tiene que saber dónde apoyarse, cómo apoyarse, el tipo de rocas. Hay un montón de reglas cuando uno hace alpinismo. ¿Qué pasa? ¿Todos los alpinistas se matan? No. ¿Cuáles son los que sobreviven? Los que respetan las reglas. Ellos son los que llegan a la cima de la montaña. Aquí estoy usando un símbolo para representar lo que quiero decir. Significa que, de la igual manera, si nosotros utilizamos la metodología, podemos escalar y subir a la meta. Y es lo que nos pide Dios, de que nosotros desarrollemos nuestra capacidad mental y avancemos. ¿Por qué es importante respetar las reglas? Es algo en lo cual nosotros como latinos, por naturaleza, somos malitos para eso. Digo somos porque me incluyo, yo soy más latino que otros, pero tenemos un problema con las reglas. En el cielo hay reglas y a nosotros no nos gustan las reglas. Entonces, si a nosotros nos gustan las reglas y que en el cielo hay reglas, entonces, ¿qué problema tenemos? ¿Qué piensan ustedes? No vamos a estar felices. No estamos adaptados para ir al cielo, no vamos a poder ser felices en el cielo. Es por eso que hay que respetar las reglas. Y el ejercicio de metodología es, entre otras cosas, un campo de entrenamiento moral en el cual aprendemos a respetar reglas, ¿sí? Y eso es importante. No sé si ustedes hayan visto eso. Sí, Oscar, es importantísimo eso que usted acaba de decir. Es muy importante. La regla, eso era lo que le decía yo a unos muchachos en estos días en el trabajo que se agarraron a hablar de la Biblia y a decir cosas. Entonces yo les dije, no, ustedes están fuera del marco de la Biblia. Se quedaron mirándome. Y le dije, no, sí, porque eso que ustedes están hablando es consecuencia de lo que les llega a ustedes por el WhatsApp, por el Instagram, por el Facebook. Y eso está fuera del marco. ¿Y Claro. cómo así el marco? Explíquenos eso. Le dije, no, todo lo que sale de la Biblia está fuera del marco. Y ustedes están fuera del marco bíblico. Y se hacían preguntas ahí. A muchos les gustó, a otros no les gustó.
Claro, y la gente se sorprende porque es que lo que nosotros estamos haciendo es investigación bíblica. La Veritate 4A es un ministerio de investigación bíblica. El nombre mismo implica investigación. ¿Saben qué es Veritate 4A? Es la verdad. Veritate es verdad en latín. 4 es el cuarto y A de ángel. ¿Por qué? El mensaje del cuarto ángel es un mensaje particular para nuestra era, para nuestro tiempo. Y ese mensaje está ligado con la metodología. Nosotros desde el inicio que constituimos el grupo, sabíamos a dónde íbamos. Pero el camino es duro, es largo y sobre todo entrenar a los primeros es difícil. Se necesitan instructores, gente que domine este método y no hay casi nadie. Entonces, ustedes tienen la oportunidad ahora de aprender y no solamente, no aprendan como para ustedes, no se digan, bueno, yo voy a aprender como pues para conocimiento general. No, Dios pide a ustedes más. Pide de ustedes que aprendan y que aprendan a enseñar, porque es importantísimo. Esa es la misión que nosotros tenemos. Es la razón de ser de este grupo. ¿Y por qué? Porque este método puede ayudar a muchas personas. Nosotros vemos que estos métodos, la metodología en general, no solamente toca la interpretación bíblica, también toca los aspectos psicológicos de la vida en familia, la vida en sociedad, mismo la economía, mismo absolutamente todas las áreas del ser humano están impactadas por la metodología, a no ser de que estemos fuera del marco bíblico. Si estamos fuera del marco bíblico, es decir, no somos cristianos, o no tenemos espiritualidad, o tenemos otro tipo de espiritualidad diferente, en ese caso las reglas pues no las necesitamos, porque no estamos en ese marco. Tampoco podemos beneficiar de todo lo que nos trae esto. Esto es altamente rico lo que Dios nos enseña a través de estas cosas. Entonces bueno, no sé si alguien tiene otra pregunta. Tenemos todo el tiempo para hablar de esos temas, así que si tienen preguntas, háganle nomás. Yo sé que Iván y Doris tenían un montón de preguntas y no sé quién más tenga preguntas. Aprovechen que este es el momento de hacerlas. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta pequeña sección y no olviden que la que sigue es la continuación del video. Que Dios les bendiga y que bendiga su interés y su curiosidad. Hasta la próxima.